Buenas, estimadas y estimados estudiantes. Este es el curso de Cálculo 2 de la Universidad de Costa Rica. Soy el profesor Jesús Sánchez y vamos a ver el tema de series numéricas. Voy a compartirles la presentación. Entonces, vamos a empezar. Este tema se divide en dos partes. Ahorita solamente vamos a ver lo que es la introducción a series numéricas. En la siguiente se van a discutir lo que son los criterios de convergencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase? Vamos a ver lo que son series, ¿verdad? El concepto. Luego lo que significa la convergencia de una serie y algunos cálculos. Así como las series que se llaman geométricas y telescópicas. Esencialmente, bueno, la pregunta es, ¿qué es una serie? Una serie es una suma infinita. La suma infinita, bueno, estudiar sumas infinitas nace naturalmente por ejemplo, de el estudio de los polinomios de Taylor. Porque si ustedes tienen una función que siempre se pueden derivar una y otra y otra y otra, entonces ustedes saben que podrían tener polinomios de Taylor de cualquier grado y esos polinomios aproximan al valor de la función. Entonces el valor de la función va a ser igual, va a ser similar a un polinomio y entre más grande sea ese polinomio, más términos tenga, más cercano va a estar al valor de la función, como uno sabe. Entonces, cuando eso tiende a infinito, lo que va a dar va a ser el valor de la función. ¿Okay? Entonces, por ahí nace el interés de concentrarse en ver cómo se comportan las sumas infinitas de términos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver el concepto de serie. Entonces, una serie, ustedes tienen una sucesión, se hace a partir de una sucesión numérica y uno agarra la sucesión y le suma los primeros términos y eso me da una suma parcial SM. SM, sí, sería sumar desde el término 0 hasta el término M y se escribe en notación de sumatoria de esta manera. Ahora, esas sumas parciales nos dan una sucesión, una nueva sucesión. Y la serie sería el límite de esas sumas parciales. En otra forma de decirlo es esta suma infinita. Entonces esto es la serie de término general a n. Un ejemplo es la serie armónica. La serie armónica es la suma infinita de todos los inversos multiplicativos de los números naturales. ¿Ok? Ahí está. Esa sería la suma parcial de una serie armónica. Es sumar los m primeros términos, sería hasta m, sería 1, 1 medio. Vean que aquí la suma empieza desde 1. Así. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se llama serie armónica? Bueno, les voy a explicar eso brevemente. Entonces, esta serie, así, los inversos multiplicativos, se llama armónica porque cuando ustedes agarran 3 elementos consecutivos de esta serie, sucede que van a estar en proporción armónica. Entonces, cualquiera 3 elementos consecutivos están en proporción armónica. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que A, B y C estén en proporción armónica? Significa lo siguiente. Significa que la razón, la razón de la diferencia del primero con el segundo y entre el segundo con el tercero va a ser igual a la razón del primero con el último. ¿Ok? Y uno dice, ok, está bien. Pero ¿eso dónde sale? Bueno, armónico, como ustedes saben, si ustedes saben, me imagino que algunos de ustedes han estudiado un poquito de teoría de música. Entonces, la palabra armónico viene de la música y
eh, la cuestión de proporción armónica viene del siguiente fenómeno. Si ustedes tienen una cuerda, ¿ok? Entonces, ustedes quieren hacer, eh, ¿cómo es? Hacer las notas de un acorde perfecto mayor, que está formado por tres sonidos, ¿ok? Entonces, para hacer eso, sucede que para hacer esos tres sonidos hay que tocar la cuerda entera, o sea, todo así, plan, y luego tocarla a 4/5 de su longitud para hacer el otro sonido del acorde perfecto mayor, y luego a 2/3 para hacer el otro sonido, ¿ok? Entonces, el fenómeno es que estos tres cosas están en proporción armónica. Es decir, si yo agarro esta diferencia, 4/5 es un cut, y al segundo le resto al tercero, 2/3 así, eso me da la proporción entre el primero y el último. ¿Okay? Esa es la razón. Vamos a seguir con la presentación. Otro lugar donde sale una serie es, por ejemplo, el número 2. Ustedes agarran el número 2. Agarramos el 2. Entonces tenemos 2. Entonces agarramos el 2 y lo podemos dividir a la mitad. ¡Pam! Me da 1 más 1. Ahora el 1 lo puedo dividir entre 2. Sería 1 más 1. Un medio más un medio. Y en uno de estos medios lo divido entre 2 otra vez. Un cuarto más un cuarto. Y el cuarto que queda, la mitad daría un octavo más un octavo. Y así sucesivamente. Y yo puedo seguir haciendo eso al infinito. Entonces me va a dar naturalmente unas... Vean que esto estamos sumando potencias, los inversos de las potencias de 2. Entonces al final yo sé que esta suma siempre va a dar 2. Entonces esta serie va a dar 2. ¿Ok? Entonces no lo voy a explicar en la presentación. Ahí está. Entonces, ahora asociado a las series está la noción de resto. La noción de resto es la siguiente. Cuando ustedes suman los m términos de una suma infinita, o sea, solamente hacen una parte de la suma, una suma parcial, lo que queda se le llama resto. Entonces, el resto de Rm sería lo que queda de la suma infinita para una serie, ¿verdad? Según una serie, el resto Rm es lo que queda de sumar eh, cuando uno solo suma los primeros m términos. Es decir, aquí está toda la suma. Entonces yo sumo los m primeros. Una suma parcial. Aquí está la suma parcial y queda el resto, que aquí está, a partir de aquí. Entonces esto es Sm y esto es el resto de Rm. ¿Okay? Entonces la suma o la serie sería suma parcial más el resto. Y también se puede escribir que el resto es igual a S menos Sm. Vamos a calcular, por ejemplo, el resto para la serie que acabamos de ver que da 2. ¿Cuál es el resto a la hora de sumar los m primeros términos? Por ejemplo, bueno, vamos a recordar lo siguiente. Si yo tengo esto es una fórmula notable. Si yo tengo 1 menos r a la algo, todo esto se puede factorizar de la siguiente manera. R a la m más 1 puede factorizar como 1 menos r por esta suma de potencias de r. Entonces yo puedo despejar esto y me da, paso a dividir y me da esta expresión. Y vean que nuestra suma, si yo sumo hasta m, no hasta infinito, hasta m, sería esto, pero con r igual a 1 medio. ¿Ok? Entonces, aquí dice esta fórmula que esta suma es igual a esto. Entonces, sustituyendo en 1 medio, yo sé cuánto da la suma parcial hasta m de esta serie. Sería esto. Al hacer las operaciones, 1 medio abajo sería medio, entonces todo esto multiplicado por 2 daría esto. ¿Ok? Entonces, como yo ya sé que la serie da 2,
tendríamos lo siguiente. Entonces, ya sabemos que el resto, RM, va a ser la total menos la suma parcial. La total yo sé que da 2, la parcial da esto, y al hacer esta operación me da que el resto suma un 1 entre 2 a la m. Si ponemos eso en términos de las sumas infinitas, obtenemos lo siguiente. Sí. Voy a dejarlo así. Entonces, tenemos que esto, el resto es 1 entre 2 a la m. Y en otras palabras, yo ya sabía que el resto es esta suma infinita. Entonces, esta suma infinita da 1 entre 2 a la m. Entonces, cuando m tiende a infinito, es decir, cuando yo hago cuando sumo más términos de la suma, el resto, que es 1 entre 2 a la m, tiende a 0. Entonces, esto que es la serie da 2. ¿Okay? Por esta resta de aquí. Ya sabemos que da 2, pero no importa. Ahora, lo importante de esto es que el hecho que el resto tienda a 0 nos indica que la suma infinita de la serie da un número finito. Es decir, eso se traduce o se dice formalmente como convergente. Cuando la serie da un número, se dice convergente. Y eso sucede si solamente si su resto para cualquier suma parcial es convergente también. ¿Okay? En este caso, vean que el resto para la suma hasta m es convergente porque da 1 entre 2 a la m. ¿Okay? Entonces vamos a ver el concepto de convergente. Sería la siguiente. Entonces, recordemos que la serie es realmente el límite de una sucesión, que es la sucesión de las sumas parciales. Entonces una serie es convergente si esa sucesión de sumas parciales es convergente. ¿Okay? Y se le dice divergente cuando no converge, y en particular puede ser que dé más infinito, y eso también se considera como divergente. Ahora, si la suma desde 0 es convergente, si yo empiezo en otro lugar a sumar, también va a ser convergente. En cualquier caso. Entonces, sí, siempre va a pasar eso. Correr a cualquiera. Por ejemplo, vamos a hacer algunos ejemplos de convergentes. Ya sabemos que esta serie es convergente. Ya lo vimos. Converge a 2. Ahora, tenemos esta serie. La suma de todos los naturales. Esta es divergente. Y también la serie armónica sucede que es divergente. Entonces vamos a hacer eso en la pizarra. Entonces, la suma de los números naturales es divergente, esta serie. Bueno, esta es más fácil, esta es fácil de ver que es divergente porque vamos a ver la suma parcial. Una suma parcial sería sumar hasta m, hasta 1 ahí particular. Pero esta suma siempre va a ser más grande que uno de sus elementos. La suma de todas las partes siempre es más grande que cualquier elemento, entonces cualquier parte. Entonces, yo sé que esta suma es igual al límite cuando m tiende a infinito de ese m, que va a ser más grande que m, pero esto tiende a infinito. Entonces pasa lo que ya sabemos que iba a pasar, que si esto es más grande que infinito, entonces esto no le queda otra que ser infinito. ¿Ok? Entonces esta es divergente. Bueno, es obvio, ¿verdad? Ahora vamos con la armónica. La armónica es divergente. Esa no es tan obvio que es divergente. Si yo agarro, sumo la mitad, y luego sumo una tercera parte, luego sumo una cuarta parte, y luego sumo una quinta parte,
Esto es divergente. De hecho, sucede que divergente en el sentido de que esta suma es más infinito. Y eso es súper raro, ay, perdón, súper extraño porque en este tipo de cosas, porque es una suma que cada vez voy sumando menos, menos. Y de hecho, entre más grande la suma, menos sumo. Entonces, es como contrario a la intuición. Uno dice que es raro, ¿verdad? Sumar cada vez menos. Eh, a pesar de eso, sí contribuye, sí hace que la suma total sea muy grande. Entonces vamos a ver cómo es esto. Vamos a considerar esta función. Entonces, esta función tiene el siguiente gráfico. Ustedes saben que es así. Entonces voy a poner aquí el 1, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4. Entonces, en 1 vale 1, en 2 vale un medio, en 3 vale un tercio y en 4 vale un cuarto. ¿Ok? Entonces, ahora, a esta altura, yo puedo hacer este rectángulo. A la altura un medio yo puedo hacer este rectángulo. A la altura un tercio yo puedo hacer este rectángulo. Entonces este rectángulo tiene área 1, este de aquí un medio y este de aquí un tercio. Vean que la área de este rectángulo es más grande que el área abajo de la curva. El área de este rectángulo es más grande que el área abajo de la curva y esta también. Entonces, vean la relación 1 más un medio más un tercio tiene que ser mayor que el área debajo de la curva. ¿El área debajo de la curva cuál es? La integral desde 1 hasta 4 de 1 entre x de x. Y esto yo lo puedo hacer para cualquier m. Entonces, 1 más un medio hasta 1 entre m va a ser más grande desde 1 hasta m más 1. ¿Ok? Y ahora yo tomo el límite y el límite me da, en el lado izquierdo me da la serie armónica. Y en el lado derecho me da esta integral impropia. Pero esta integral impropia, yo ya sé que es divergente. ¿Ok? Por lo tanto, y diverge a más infinito. Entonces esta tiene que ser divergente. ¿Ok? Esa es la razón. Entonces vamos a ir aquí. Entonces aquí está la explicación. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Ahora, una serie geométrica es una serie que tiene esta forma. Son sumas de potencias de un número. Y las series geométricas tienen una característica. Si el valor absoluto de este número es menos estricto que 1, la serie es convergente. Y el valor de convergencia es 1 entre 1 menos r. ¿Por qué es eso? Porque, si ustedes se acuerdan, vamos a ver por acá. Vean que la suma parcial de esto es esto. Cuando m tiende a infinito, y si esto es menor que 1, entonces esta parte de aquí tiende a 0. Entonces quedaría nada más 1 entre 1 menos r. Esa es la razón. Y si fuera más grande que 1, entonces sería más infinito aquí arriba. Entonces diverge. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces el valor de convergencia sería este. Si r es más grande que 1, si pasa, es divergente. Si pasa que r es un número positivo más grande que 1, la divergencia da más infinito. Si es negativo, la divergencia sucede en el sentido de que el límite no existe.
¿Ok? Vamos a hacer algunos ejemplos. Si R fuera menos 1, esto es divergente según esto. Y eso tiene sentido. Vean que esta serie es divergente por lo siguiente. Divergente de nuevo es que la suma no tiende a nada o que tiende a más infinito. Entonces, esta suma es divergente, serie o suma, perdón, divergente porque vean las sumas parciales. Suma 0 es igual a 1. Suma 1 es 1 menos 1, que es 0. Suma 2, 1 menos 1 más 1, que es igual a 1. Suma 3, 1 menos 1 más 1 menos 1, que da 0. ¿Ven? Entonces está variando entre 0 y 1. 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Entonces este límite, que es esta suma, anda variando siempre entre 0 y 1. Entonces no existe. Que cuando hay una alternancia así no existe. No existe, es que no tiende a nada. Ahora, vamos a ver, la convergencia, esta es convergente porque vean que el R se puede tomar como menos un medio. ¿Cómo? Lo que hacemos es acomodar un poquito la serie. Vean que vean que aquí queda menos 1 a la n y aquí está el 2 elevado a la n más 1. Entonces yo quiero que tengan el mismo exponente para poderlos elevar a la misma potencia. Entonces multiplico y divido por menos un medio, menos 1. Entonces, menos 1 por menos 1 a 1, entonces aquí queda menos 1 por menos 1. Y quedaría, multiplico por menos 1, quedaría menos 1 a la n más 1. Aquí es un n más 1, disculpen. Aquí hay un dedazo. Es un n más 1 aquí arriba. Y quedaría esto. ¿Ven? Y sería, vamos a ver si eso influenció aquí vamos a hacerlo mejor en la pizarra, ¿ok? Ahora aquello que haya un errorcillo ahí en la presentación. Entonces mejor vamos a... Si hay, entonces de una vez lo corregimos. Entonces se multiplica. Bueno, menos 1 por menos 1 da 1 positivo, entonces multiplicamos por menos 1 aquí. La idea es tener el mismo exponente. ¿Ven? Entonces ya tenemos menos 1 a la n más 1. Entonces esto me da ahora, la fórmula que nosotros tenemos es para la serie geométrica es a partir de 0. Y esto empieza en 1, aquí está n más 1, sería 2. Entonces sería esto, así como esta sería menos 1 por... Yo puedo cambiar el índice, vea que empezamos a contar desde 2. Pues yo puedo poner 2. N. ¿Ven? Vea, porque en 1 vale 2. Entonces puedo empezar desde 2. Pero la fórmula es así, desde 0 para un R a la N y es 1 entre 1 menos R. Entonces, yo necesito completar. Entonces, nada más le ponemos los términos que hacen falta. Sumo y resto. Entonces, sumo los que faltan y los que faltan los sumo les pongo la sumatoria y los resto por aquí. Entonces, sería, lo que falta es el de a la 0. Y falta el del 1. Entonces, hay que restarlos. Se restan y se suman. Y sumados van a estar aquí. ¿Ven? Ya empezamos desde esto. Ahí.
Entonces esto es, bueno, podemos multiplicar el menos 1. Entonces, bueno, voy a dejar el menos 1, voy a ponerlo aquí como multiplicar lo que daría. Este sería de por sí, esto es 1, esto es menos un medio, menos lo que de esta suma. Desde así. Entonces, esto está dando 1 menos un medio más, bueno, perdón, menos 1 entre 1 menos R. Entonces esto es 1 menos un medio es un medio, menos 1 menos, más un medio sería 3 medios, entonces sería 2 tercios. Y esto sería, entonces, seríamos 3 menos 4 entre 6 menos un sexto. ¿Ok? Entonces daría menos un sexto. Cualquier cosilla ahí me dicen. Entonces, aquí hay un errorcillo. Entonces, hubo un error con los índices aquí. Entonces, eso implicó que aquí hubiera un error. Entonces, hay que corregir esto. Ojo ahí, nada más. Ahora, en este caso, vamos a ver esta. Sería la suma desde 3 hasta infinito de 7 a la n, 5 a la 2n. Es convergente. Este es convergente porque se toma r igual a 7 sobre 25. Esto es más fácil de ver porque si 5 a la 2n es igual a 5 al cuadrado a la n. Entonces se puede sacar el n a arriba, que haría 7 sobre 5 a la 2, que es 25. Y ahora aquí vean que aquí empezamos desde 3. Entonces se suman y restan los primeros 3 términos, y aquí están restados, y aquí ya están sumados dentro de la serie. Entonces el primero es 1 negativo, el otro sería 7/25 y el otro sería esto al cuadrado. Entonces, y este ya sabemos que es 1 entre 1 menos R y es convergente porque 7 sobre 25 es menor que 1. ¿Okay? Ahora nada más queda ver cuánto es este número, por eso se lo dejo a ustedes. Entonces continuemos. Ahora, una serie geométrica, cuando el R es negativo, una serie geométrica, es decir, cuando R es igual a menos un número positivo, entonces la serie geométrica se ve así. En este caso se le dice alternada, como la que acabamos de trabajar. Entonces, sí, ahí está. Vamos a ver. Determina el valor de convergencia de la serie alternada. Esta. Entonces, de nuevo, la idea siempre cuando uno ve que es geométrica, ven que se nota que se puede separar como una geométrica, es quitar toda la gente, tratar de homogeneizar los exponentes. Entonces ahí vamos a tratar de que sea n el exponente, creo. Sí. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Entonces aquí está. Entonces vean que aquí esto se puede dividir como 4 a la 4n por 4 a la 2 a la menos 1. Aquí 3 a la 3n más 1 se pone como 3 a la 3n por 3. Y el menos 1, el 1 aquí se pone como menos 1. Entonces todo lo que no tenga se saca. Todo este menos 1 por este, da menos un sexto. ¿Ok? Y vean que aquí ya queda todo esto, se puede fusionar en uno solo, porque este sería 2 a la 4, 3 a la 3. Y todo eso se fusiona en uno solo. Y vean que estamos empezando desde cero. Entonces esto es una serie geométrica, ahí ya está. Esto es 1 entre 1 menos esto. Y al final da menos 9 sobre 86. ¿Ok? Ahora, una propiedad de las series es la siguiente. Si ustedes tienen una serie que se puede dividir en otras, entonces la convergencia de la total va a depender de la convergencia de cada uno. Tienen que estar las dos convergentes.
Entonces, si yo la puedo separar en dos series, las dos, para que sea convergente, tiene que sucede solamente cuando ambas son convergentes al mismo tiempo. Por ejemplo, vamos a ver, bueno, y para la divergencia de la total basta con que alguna de las dos sea divergente. Vamos a ver este ejemplo. Entonces, en este ejemplo yo lo puedo dividir en dos. Paso este a ir por este lado y este por este lado. Ya se separan dos, ¿ven? Vean que esto lo puedo simplificar. El 3 sale, el 3 a la 2 sale, queda un tercio. Queda 4 a la n, 3 a la n es 4 tercios a la n. El menos 1 sale aquí. El 3 a la 2 es 9, sale aquí. Quedaría un tercio a la n. Entonces, vean que estas dos son geométricas. Y 4 tercios es un número mayor que 1. Por lo tanto, esa va a diverger según el criterio. Entonces, como esta diverge, esta va a converger, pero si esta diverge, entonces ya todo esta va a diverger. ¿Ok? Sucesión telescópica. Las sucesiones telescópicas son las que el término general, ustedes agarran una sucesión, y el término general de una telescópica es de esta forma. Uno menos el siguiente. Vamos a ver. La propiedad es que la suma de este tipo de series, la suma total es igual a el primero menos el límite de la sucesión. Y uno dice, ok, vamos a explicarles un poquito en la pizarra eso. Entonces, una serie telescópica es de esta forma. Veamos las sumas parciales. Las sumas parciales, por ejemplo, sería en 0, sería A0 menos A1. Luego sería A0 menos A1 más A1 menos A2. La siguiente sería los tres primeros términos, A0 menos A1 más A1 menos A2 más A2 menos A3. ¿Ven? Entonces vean que, por ejemplo, este es el primer término, el segundo término, el tercero. Entonces aquí, vean que aquí tenemos el primero y el último que estamos sumando. Y aquí tenemos el primero y este se cancela con este y queda el último que queda sumando. Aquí sería este primero, este se cancela con este se cancela con este y me queda el último. ¿Ven? Entonces, si yo sumo m términos, me quedaría sería algo así. Menos 1 más A1 menos A2 menos A2, etcétera, 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 hasta menos m. Y todos estos se van a cancelar porque es telescópica. Y me queda que el término m sería nada más esto. Entonces, cuando tiene infinito, la suma sería esto menos el límite de esto. Por eso queda así. ¿Ok? Entonces, la convergencia de este tipo de series depende de la convergencia de la sucesión. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Entonces, esta es una telescópica. ¿Por qué es una telescópica? Porque yo puedo agarrar 1 entre 1 de n más 1 y por fracciones parciales se puede expresar como 1 entre m menos 1 entre n más 1. ¿Ven? Entonces, el término an, la sucesión an es 1 entre n. Entonces, yo sé como es telescópica es 1, en la suma total es 1 menos el límite de la n. Pero el límite de esto es 0. Entonces, esto es 1. Ya no hay necesidad de hacer los detalles en la pizarra. Entonces, ¿ok? Ahora, criterio de condición necesaria. La convergencia de una serie va una condición mínima para eso es que el término general tienda a 0. Eso no garantiza que la serie sea convergente. Sin embargo, lo necesitamos. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo lo podemos usar? Si yo veo una serie y yo veo que el término general no tiende a 0,
nada que hacer, es divergente. Sin embargo, el hecho que esto converja no garantiza que esto sea convergente. ¿Por qué? Porque esto puede converger a un número que no sea cero. O sea, si esto no es cero, o sea, se mantiene, qué sé yo, que el límite de la sucesión de los términos generales tienda a 4, entonces una serie lo que significa es que vamos a, en el infinito, sumar cosas muy parecidas a 4 infinitas veces, entonces va a diverger. ¿Ok? Entonces, un ejemplo es que, aunque eso de que les estaba diciendo, si el término general tiende a cero, eso no garantiza aún que la serie sea convergente. Pero sí es una condición que si no se cumple fijo es divergente. ¿Ok? Pero bueno, aquí está esto. Esto ya sabemos que el límite de esto es cero, pero esta no es divergente. Ahora, otra propiedad que les estaba diciendo con respecto a los polinomios de Taylor. Imagínense que ustedes tienen una función que se puede derivar infinitas veces. Entonces, yo sé que esa función alrededor de un punto se puede derivar infinitas veces alrededor del punto A. Entonces yo tengo todos los polinomios de Taylor. Ese es el polinomio de Taylor de grado n, m. Más un resto, este es el resto. ¿Ok? Entonces yo sé que este resto tiende a cero. Cuando m tiende a infinito. Entonces cuando m tiende a infinito, esto se convierte en una serie. Esto tiende a cero. Entonces el valor de la función es igual a esta serie. Esta serie sería convergente. ¿Ven? En particular podemos encontrar que las siguientes igualdades. Que el número e se puede expresar como esta serie, la suma de los inversos de los factoriales, y el número pi se puede expresar como la serie alternada, menos 1 a la n por 4 entre 2n más 1. ¿Okay? Esto se puede ver en detalle en el libro de Booker, en la página 2.6. Vamos a verlo así, rápido. Voy a hacer, este se hace con la arcotangente y este se hace con la función e. Vamos a hacerlo así rápidamente. Entonces, el de aquí lo que estamos afirmando es que esto es igual a 1. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que cerca de 0 y a la x es igual a esta suma. Hacemos el polinomio de Taylor tender a infinito y sabíamos que esto es igual a esto. Sería x a la n entre n factorial, así era. Entonces, si x es igual a 1, obtenemos esto. ¿Ok? Si hacemos algo similar con arco tangente, obtenemos la otra fórmula. Entonces, la fórmula para pi sería con arco tangente y eso se las dejo de tarea. Entonces, esto sería todo por esta clase. Hasta luego.